tema de hoy, niveles espirituales. Niveles espirituales, y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 28, al versículo 18. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén y amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Es vida en abundancia y tu palabra es verdad. Señor, gracias por esta mañana. Te pido que tu Santo Espíritu fluya en esta mañana y entre en los hogares. Llegue a los corazones, a las mentes de los oyentes. Y en uno en especial, el que le entró el teléfono a mi hermana en el autobús, que llegue este mensaje, sea redarguido. Espíritu de Dios, llega hasta él, en el nombre de Jesús, y traigo, tócalo, que se arrepienta, porque ha sido perdonado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay personas que se montan en los autobuses a delinquir, a quitar, a tomar lo ajeno. Para ellos es un botín. Es un botín llevarse lo que no es de ellos. La Escritura dice: perdona mis ofensas, como yo también perdonaré a todo el que me ofende. Y eso es una ofensa que debemos perdonar. Pero este acto en estas personas lo van llevando directo a la condenación eterna. Porque la Escritura dice: no robarás. Eso es un acto de robo, de hurto. Entonces, estas personas deberían pensarlo. Por algo material van directamente a la condenación eterna. Deberían tomar conciencia de que esto es una maldición para ellos. Es un momento de alegría, pero una maldición generacional en sus vidas, en su familia, en su descendencia. Y les acorta la vida. Una reflexión para estas personas que se montan en los autobuses a mentir. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un nivel espiritual superior. Es un nivel espiritual que Jesucristo recibió del Padre. Toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que todas las rodillas se doblen ante Él. Pero Él se la cedió a su iglesia. Y que ni el Hades ni la puerta del infierno prevalecerán contra ella. En el versículo 19 le dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta potestad, este nivel espiritual, se le entregó Jesucristo a sus discípulos. Jesucristo, cuando llegaba en los poblados, en las ciudades, Capernaum, Samaria, Galilea, y en las zonas aledañas, dice la Escritura que le traían demonios, mancos, enfermos, mudos, ciegos, paralíticos, leprosos. Jesucristo lo que hacía era ordenar. En muchos casos, ni siquiera Jesucristo reprendía al mal que estaba en la persona. Solamente le decía a la persona que llegaba: por tu fe ha sido sana. Había un nivel espiritual de poder. Pero cuando Jesucristo le imparte a sus discípulos, le dice: id y sanar a los enfermos. Hay un pasaje bíblico donde viene uno y le dice: tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio que ata a mi hijo, que muchas veces lo tira en el agua y en el fuego. Y los discípulos se preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar? El nivel espiritual de los apóstoles de aquel momento
no era un nivel alto por una razón. Digo, por su poca fe. Entonces, el nivel espiritual que tú vas a adquirir es de acuerdo con la fe que tú tengas. Y Jesucristo le dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza, pero ni siquiera tenían fe como un grano de mostaza. Ni siquiera su fe llegaba a ese nivel de la semilla, que era pequeña. Quiere decir que ellos tenían el nivel de fe aún por debajo de ese grano de mostaza. En este tiempo, nosotros podemos ver en muchísimos hermanos que los niveles de autoridad sobre los demonios es casi nulo. Y usted puede ver que cuando están en campaña, las congregaciones, usted puede ver una pelea casi de cuerpo a cuerpo, grito. Tienen que aguantar a la gente, grito y grito y grito para que un demonio de estos salga. Vamos a comparar el reino. Dice, ¿con qué comparar el reino? Usted puede comparar el reino con un padre de familia. Cuando le dice a un hijo, le da una orden a un hijo suyo, y el hijo tiene que obedecerlo sin hablarle. Entonces, ese es un nivel de autoridad sobre los hijos. Pero cuando los hijos le contestan al padre y se le levantan, el nivel de autoridad no es tal. Tendría el padre que agarrar un asta y caerle a palo y doblegarlo a la fuerza, porque no hay una sujeción de un nivel espiritual de espíritu y poder. Y eso se manifiesta en este tiempo cuando vemos que en estos lugares de campaña y las congregaciones hay una lucha para que una fiebre salga, una lucha en extrema para que un espíritu abandone el cuerpo de una persona. Nuestro hermano Wilfredo, por su comentario. Amén, hermano. En este tiempo está pasando algo. Nosotros sabemos que tenemos una lucha espiritual constantemente. Algunos estamos conscientes de eso, otros no. Hay que estar conscientes de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores de la tierra, los huestes espirituales de maldades que están en las regiones celestiales, que son los que constantemente están perjudicándonos a nosotros nuestra vida espiritual, para que no leemos, para que no leamos, para que no busquemos de la presencia del Señor. Logrando con esto, logrando con esto que el cristiano viva una vida fría y separada de Dios. Cuando esto ocurre, entonces nosotros somos escasos del poder de lo alto y nos mantenemos en un solo nivel espiritual. Hay niveles espirituales, niveles de autoridad, donde nosotros poseemos esa autoridad y ese poder que el Señor nos ha dejado a través de la Escritura. Entonces, cuando nosotros no empezamos a hacer lo que Él nos dijo, hiciéramos en la Escritura, entonces nosotros no podemos obtener ese poder. Él dice en su palabra que nos mantengamos cumpliendo todo lo que nos ha dicho y actuando correctamente. A través de esto nosotros tenemos una vida espiritual limpia y sana delante de la presencia del Señor y Él puede comunicarse con nosotros. Cuando Él se comunica con nosotros, nosotros podemos tener ese nivel que queremos tener espiritual para poder hacer todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía. La Biblia habla aquí en el libro de Lucas también, 46, 47, 48, 49. En el 49 dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay un poder que descendió desde lo alto en aquel tiempo, que fue una promesa, y ese poder quedó aquí, en la tierra, y hoy todos nosotros somos herederos de ese poder. Pero para nosotros poder conseguir ese poder, que es un nivel de autoridad, un nivel espiritual, debemos nosotros también vivir una vida espiritual conforme a la voluntad de nuestro Señor. Primero, Él nos recomienda que nos mantengamos en todas estas cosas que nos ha enseñado. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero nosotros somos los que tenemos que buscar la presencia del Señor para mover a su autoridad. Algo que es difícil en este tiempo para muchísimos cristianos. Es una lucha constante que nosotros no la vemos, pero
podemos sentir la apatía en nuestro cuerpo, de que no queremos leer a veces, de que no queremos orar a veces, de que no queremos levantarnos en la madrugada. X muchísimas cosas que empeoran nuestra vida espiritual delante de la presencia del Señor. Por eso es que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo todos los días de tu vida. Muchas veces nosotros nos esforzamos, no somos valientes, tememos, desmayamos, hacemos todo lo contrario de lo cual el Señor recomendó en aquel tiempo a Josué. Actualmente el Señor también nos envía esta palabra a cada uno de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días. Aquí en Jesucristo nuevamente lo vuelve a decir en la Escritura: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero hay algo importante: cuando Jesucristo viene, nos enseña estos niveles de autoridad, nos enseña que hay un mundo espiritual, nos enseña que existen los demonios, nos enseña acerca de las posesiones demoníacas, de las liberaciones, de las cantidades espirituales, nos enseña de todas estas cosas que en el tiempo antiguo muchas de ellas no se veían ni se hacían. Jesucristo nos enseñó todas estas cosas y nos enseñó que nosotros, para poder alcanzar estos niveles, debemos de primeramente recibir esa promesa que ya la tenemos. En aquel tiempo los discípulos aún no la tenían. Cuando el Señor se va, ellos reciben este poder de lo alto, que es una promesa. La promesa queda aquí en la tierra, que ahora nosotros la tenemos, no tenemos que esperarla para que descienda, porque ya descendió y está aquí en la tierra. Y se va a ir el día que el Espíritu Santo también se vaya a levantar. O sea, que lo tengamos aquí, nosotros tenemos que aprovecharla, apoderarnos de ella, para hacer todas estas cosas. Así es, niveles espirituales. Cuando Jesucristo le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, no dice la Escritura que reprendió a nadie. No dice la Escritura que comenzó a luchar con el espíritu que estaba en el paralítico. Solamente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Había un nivel espiritual de autoridad y poder. Y dice que la Escritura que se sujetaba, los demonios se sujetaban a Cristo, pero Cristo le dio el poder, también le dio a sus discípulos. En este tiempo, usted puede ver en las administraciones que los hermanos que están ministrando le meten unos manotazos a las personas por la cabeza, por la frente, los empujan para que se caigan. Eso no quiere decir que hay un nivel espiritual. Eso no quiere decir que un demonio va a salir. Porque la Biblia demuestra que en muchos casos el demonio le hablaba a Cristo y Cristo lo enviaba afuera y el demonio se iba pataleando, daba evidencia que se iba. Pero Jesucristo no le ponía las manos encima, no luchaba con la persona. Y ese nivel de autoridad Jesucristo se lo dio a su iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 7 dice así: que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamado Bernabé y Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimás, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor de él, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hay un evento, un hombre llamado Bar Jesús, el encantador, el mago, que procuraba apartar de la fe al procónsul. Y Pablo le declara: ahora vas a quedar ciego, lleno de toda maldad, lleno del diablo. Y en el acto, ese hombre quedó ciego. Ese acto hizo que el procónsul creyera y se entregara al Señor. Una demostración de poder. Pablo no le puyó los ojos. Pablo no le dio un golpe en los ojos. Pablo lo que dijo, le dio una palabra. Pero la Escritura dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, solamente con hablarle a un espíritu, a una enfermedad, sin tocarlo, el demonio tiene que salir cuando está lleno del Espíritu Santo. Ese nivel de autoridad, Jesucristo lo dijo: este tipo de demonio sale con ayuno y oración. Y también les dijo a los discípulos: velad,
para que no caigas en tentación. Velar y orar. Es una tentación ministrar a alguien, orar por alguien, es una tentación, aunque usted no lo quiera creer. Usted ve a alguien que medio se enferma y usted quiere correr a orarle para echarle fuera el demonio, y usted no tiene la autoridad para hacerlo. Usted no está lleno del poder de Dios. Usted no tiene la visión y usted no lo reconoce. Usted no está alineado al Señor. En ese momento, usted no está. Entonces el demonio o la enfermedad que tiene la persona no sale de ella. Muchas veces la enfermedad se oculta y te engaña. Y creen que salió y no se la dejó libre. Nada, se ocultó y te engañó y te hizo creer. Entonces tú no revisas tu actitud. ¿Cuál es tu actitud de cara a las escrituras, a las ordenanzas del Señor, a lo que te ha dicho Cristo? Si tuviere fe, eso quiere decir que no tiene fe ni siquiera como un grano de mostaza. Ni siquiera como un granito de mostaza es el nivel de fe de muchísimos de los cristianos en este tiempo. De muchos. Entonces, el nivel de autoridad. Dice que Cristo le dio la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de sanar, de limpiar. Entonces muchas veces nosotros comenzamos a luchar contra el espíritu, contra la enfermedad, a luchar. Casi una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces eso demuestra que el nivel de autoridad que tiene que ser forzada. Tienes que pelear con él para que te pueda hacer caso. Pelear fuertemente. No hay el nivel, no estás lleno completamente del Espíritu Santo. La Escritura dice que estaba lleno. No es que estaba por la mitad, no es que estaba un cuartico, no, lleno. Así debemos estar nosotros cuando vayamos a ministrar, lleno del Espíritu Santo, con el nivel de autoridad correspondiente. Y el enemigo sabe cuando tu nivel de autoridad está activo delante de la presencia de Dios. Y él no se resiste, porque es el Espíritu Santo en ti. El enemigo, la enfermedad, no se resiste, sino que sale. Abandona el lugar, abandona el cuerpo. Jesucristo le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, se paró y salió. Jesucristo le dijo a Jairo, Jairo, cree, porque al que cree todo es posible. Y le dijo a la niña, levántate. Le dijo a la mujer cananea, por tu fe, hágase como pide. Le dijo al centurión, anda, porque ya tu siervo está sano. Solamente le dijo la palabra. A los leprosos le dijo, vayan al templo. Y mientras iban al templo fueron sanados, limpiados. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar con esa pelea, con esa lucha? Si Jesucristo dijo cosas mayores harán, porque yo estaré con vosotros. Cosas mayores harán. Entonces pegamos gritos gritos en la calle, gritos en la congregación, gritos en las campañas. Inclusive cuando estamos aquí en los programas de radio, gritamos con fuerza. Y solamente debemos ordenar. Solamente debemos ordenar en el nombre de Jesús. Enfermedad de la persona, yo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Solamente así. Y creerlo. Porque Jesucristo dijo que todo lo que pidas al Padre, creyéndote que se te concederá, se te concederá. Ese es el nivel espiritual que nosotros en este tiempo necesitamos. Un nivel espiritual de autoridad y poder. No de gritos, no de escándalo, no de empujar a la gente, de tumbarla con nuestras propias fuerzas,
La Escritura dice que cuando Jesús llegó a Galilea, el demonio corrió y se le arrodilló. El endemoniado se le arrodilló al Señor. Reconoció la autoridad de Cristo rápidamente. Vamos al nivel de autoridad. Reconoció la autoridad de Cristo. Y los demonios de los 7 hijos de Seba, en la Biblia, reconocieron, le dijeron a los hijos de Seba, nosotros sabemos quién es Pablo, ese hombre tiene autoridad sobre nosotros, pero ustedes, no son nada. Y Pablo no estaba allí. Hay algo aquí que no se ha tomado en cuenta. Pablo no estaba presente, ni Jesucristo estaba presente, pero aún así los demonios trajeron ese comentario. Nosotros reconocemos a Pablo. ¿Dónde andará por ahí? Que no venga para acá, porque si Pablo viene para acá nos echa fuera. Sabemos la autoridad que tiene Pablo sobre nosotros, pero ustedes no tienen autoridad sobre nosotros. El nivel de autoridad, los mismos demonios, allí en la Biblia lo reconocen aún en la ausencia de Pablo. Quiere decir, ¿verdad?, que si los espíritus demoníacos no reconocen tu autoridad ausente y en presencia, entonces será difícil que tú puedas echar algún espíritu inmundo de alguna persona. Eso quiere decir que la enfermedad no podrá irse. Hay un testimonio de un hermano muy famoso que vino a Maracaibo hace unos cuantos años. Cuenta los reportes que se hicieron que cuando ese hermano llegó al aeropuerto, estaba la gente en el estadio, porque la cita era en el estadio. Cuando ese hermano se bajó del aeropuerto, que se bajó del avión que pisó Venezuela, la tierra, comenzaron a sanarse la gente en el estadio. Vean el nivel de autoridad y de presencia que tenía ese hombre. Que todavía ese hombre no había llegado al estadio cuando ya los demonios empezaron a manifestarse y a sanarse la gente. ¿Quién era él? ¿Quién era que se había manifestado? El Espíritu de Dios hablando. Porque ese hombre portaba el Espíritu Santo y se manifestaba de esa manera, se manifiesta de esa manera. En este tiempo nosotros podemos ver, porque eso es público, que las campañas pasan sin pena ni gloria. Generalmente no se sana a nadie. Los enfermos se devuelven enfermos. Los ciegos se devuelven ciegos. Porque el nivel de autoridad no está. Entonces, por cualquier movimiento que se haga, la gente se alegra. No hubo un gran poder de Dios. De hecho, se manifestó el poder de Dios anoche. Ajá, ¿cuántas sanidades, cuántas sanaciones? Algo, no. A unos hermanos se le entró el espíritu y más nada. Y digo, bueno, se perdieron las sanidades. El nivel espiritual lo necesitaba. Niveles de autoridad. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 9, y dice de la siguiente manera: no hables al oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No hables al oído del necio, eso que le gustan secretear, dar secretos al necio. Dice, no hable, porque menospreciará la prudencia de tus razones. El necio no es prudente, ¿verdad? Entonces nosotros somos en muchos casos imprudentes. En muchos casos nosotros somos imprudentes, practicamos la imprudencia y nos suceden muchas cosas, ¿verdad? Entonces debemos estar
muy tranquilo. Niveles de autoridad. ¿Qué puede decir nuestro hermano Wilfredo con su comentario? Niveles de autoridad. Amén. Aquí en la escritura vemos varios niveles de autoridad. Los discípulos cuando empezaron con Jesucristo tenían un nivel de autoridad. Después que Jesucristo se va tenían otro nivel de autoridad. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo el nivel alto de autoridad, el cual nosotros debemos de tener en este tiempo. Hay niveles de autoridad y la Biblia nos enseña cómo podemos conseguirlo. Primeramente es haciendo la voluntad del Señor. En el Evangelio, los que somos cristianos, primero haciendo la voluntad del Señor, inscribiéndonos en sus caminos, practicando la Escritura, leyéndola y buscando al Señor. La Biblia dice que el que busca, halla. El que busca, halla. Si tú buscas al Señor constantemente en oración, en vigilia, en ayuno, vas a encontrarte con el Señor. Vas a encontrarte con el Señor. Recuerda que la Biblia dice en el Hebreos 4:24 que Dios es espíritu. Y cuando tú entras al mundo espiritual a través de esa comunión maravillosa con el Padre, entonces Dios va a derramar en ti todas estas bendiciones que son promesas, las cuales están escritas en la Escritura para cada uno de nosotros. El nivel más alto de autoridad, debemos llegar a ese nivel donde tú llegues y que los demonios se manifiesten, los demonios sepan quién eres tú. Una de las cosas importantes que comentábamos antes del corte, que estos hombres que tenían que fuera a estos demonios, los demonios le dijeron, pero ¿quiénes son ustedes? Que yo no lo conozco, pero a Pablo sí lo conozco. Entonces, esto quiere decir que el mundo espiritual nos conocen cuando nosotros tenemos altos niveles espirituales, pero si no somos nadie en el mundo espiritual, los espíritus del mundo espiritual no nos van a conocer a nosotros, no van a saber ni quiénes somos. Pero cuando estamos buscando del Señor, entramos al mundo espiritual y golpeamos al mundo espiritual, nos hacemos sentir en el mundo espiritual, entonces de ahí ya nos conocen. Van a decir, he aquí el hermano tal, ahí viene. Entonces nosotros debemos de conocer y entender esto para nosotros poder empezar desde ahorita ya a practicar y ejercitar el espíritu para llegar a ese nivel espiritual el cual Dios quiere que nosotros lleguemos para poder buscarlo aquí en la tierra. Hay un testimonio de una mujer amiga que yo conozco. Ella dice que estaba en su casa y de repente llegó una vecina, una persona, y se pusieron a hablar y se endemonió en su casa. Y esa mujer empezó a darle, que va. No podía, pero también había otra vecina que siempre la visitaba, que era cristiana, y en esta oportunidad entró la vecina. Cuando esta otra vecina entra, el demonio automáticamente reconoce la autoridad y dice, ella es la única que me puede sacar aquí, ya me voy. Y la mujer que le dijo, en el nombre de Jesucristo, salte de ese cuerpo, y automáticamente el espíritu se fue. Había una autoridad en esa otra mujer que había llegado. Sin embargo, ella ya tenía ahora ahí que estaba hasta sudadita y dándole fuera y esto y lo otro, y no podía con el espíritu. Pero ahí nosotros también podemos ver en el testimonio del nivel de autoridad que tenía la hermana que iba llegando a su casa y el nivel que tenía ella. Entonces nosotros en el Evangelio, una de las cosas que nos debe crecer espiritualmente es que nosotros muchas veces nos aplicamos tanto al mundo que nos olvidamos de las cosas espirituales que tenemos que hacer para mantenernos en el Evangelio del Señor. Y entonces no podemos hacer nada. Cuando nosotros somos personas que tenemos responsabilidades, pastores, que son ministros y estas cosas, incluso todos los cristianos, deberían tener esta comunión constante con el Señor para llegar a estos niveles espirituales. Niveles espirituales, niveles de autoridad, el que nosotros debemos de tener en este tiempo, porque en este tiempo estos niveles han escaseado, han desaparecido prácticamente de las congregaciones. Y es necesario que esto se vuelva a retomar, que volvamos nosotros a tener esos niveles espirituales. Y comentábamos nosotros en el corte que estos niveles podemos llegar a tenerlos por un momento, pero si no lo mantenemos, entonces se va. Muchas veces pueden llegar a tener
un nivel espiritual de esto, pero momentáneamente. Pero no necesitamos que lo tengas momentáneamente, sino que lo mantengas constantemente, que constantemente estés tú lleno de ese poder, lleno de esa manifestación de lo alto que viene para que las personas puedan recibir este beneficio. Dios siempre está usando al ser humano. Dios siempre desde el principio necesita usar al ser humano para manifestar su gloria y que la gente crea. La gente crea por el poder, por la manifestación de poder, y muchas personas lleguen al camino del Señor. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, dice que Esteban era lleno de poder y de gracia, y que hacía milagros, sanidades y prodigios. Dice también en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que Felipe también hacía lo mismo, dice que Felipe predicaba el Evangelio, y muchas personas eran sanadas, los endemoniados eran libertados. Todas esas personas hacían todas estas cosas. Eran hombres llenos del poder y de la gracia de Dios para la gloria del Señor aquí en la tierra. Así es, mi hermano, lleno del Espíritu Santo. Si no me trae a memoria, le voy a contar rápidamente 2 testimonios. Una vez, un día, un sábado, como a las 4 de la tarde, había un alboroto en la cancha aquí en la comunidad. Yo estaba en casa y fueron a llamarme y me dijeron: mira, Fride, allá en la cancha está el hijo de fulano endemoniado y está vuelto loco y no lo pueden controlar. Oye, anda para allá para que ores por él. Y yo cuando fui, yo dije: no, yo voy ahorita. Cuando yo fui, estaban como 7 o 8 hermanos orando y regañando, y el muchacho se burlaba de ellos en la calle, en medio de todos. Pero el muchacho, cuando me vio, se quedó tranquilo. Yo hablé con él, yo lo quise para hablar con él. Le dije por su nombre y lo senté en la sede, le dije: siéntate ahí. Y él se sentó, se quedó tranquilo. Yo estuve ahí con él como 10 minutos. Y yo le dije al papá, porque el papá quería meterlo para adentro, yo le dije: no lo metas para adentro, déjalo aquí sentado ahí. Y yo me fui. El papá lo metió para adentro y el muchacho, cuando yo me fui, se volvió a endemoniar otra vez. Entonces me volvieron a llamar otra vez, yo volví a ir. Y entonces un pastor que le llegaron, cuando me vio, le dijo al papá: déjalo que pase porque él viene con el Espíritu Santo. El mismo pastor le dijo: no pase. Y yo le dije al muchacho: quede quieto. Yo recuerdo, le dije: quede tranquilo. Y él se quedó tranquilo. Otro testimonio, como a las 2 de la mañana me van a buscar, donde está una muchacha borracha, ebria y bastante violenta. Y yo solamente le dije a ella: quédate tranquila. Y ella se quedó quietecita. Yo le dije: ¿qué te pasó? Ella me explicó lo que le había pasado. Entonces le dije: vente conmigo para que duerma. Y ella se fue conmigo para mi casa. Y la llevé para mi casa y la acosté y le dije: acuéstate a dormir. Y ella se acostó a dormir y se paró en la mañana muy tranquila. El nivel de autoridad mostrado en ese momento, es a lo que voy, no fue para pelear con la persona, no fue para gritar al demonio ni nada, no. Solamente hablé con él, se sujetó y el demonio se fue tranquilo. Son los niveles de autoridad que necesitamos. Como comentaba mi hermano, que yo no he comentado en el corte, para mantener esos niveles de autoridad nosotros necesitamos ejercitarlos. Necesitamos mantenerlos dentro de nosotros, con una vida en santidad, con una vida adecuada al Evangelio de Jesucristo, con una vida apartado del mal, sabio. Dice que aborrecer lo malo. Pero por diferentes causas, nosotros perdemos esos niveles espirituales. Por diferentes causas. Y no vamos a hablar de las causas por las que lo perdemos, sino vamos a hablar que hay que mantenerlo y que apartarnos de todo lo mal. Ejercitar ese nivel de autoridad que se te fue entregada. Porque la Escritura dice que Jesucristo le entregó toda autoridad y potestad a su iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, tú tienes esa potestad. Lo que tienes es que asumirla, reconocerla y trabajar con ella, porque ya eres parte de la iglesia.
Entonces esos niveles espirituales, el enemigo nos engaña para que nosotros no sepamos nada, para que nosotros siempre nos estemos dependiendo de otro, para que nuestra oración no tenga fuerza y siempre tengamos que estar llamando a un hermano. Eso lo puede hacer un inconverso que llame a los cristianos, pero el cristiano, el hermano, debe tener nivel de autoridad. Él debe tener, porque cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, los llenó a todos de autoridad. Y como comentaba el hermano Lufero, Esteban, Felipe, eran diáconos y eran hombres poderosos en el Señor. Y así sucesivamente lo que han transcurrido. En este último tiempo se habla de Luis Urbay, un dominicano de los años 70, un hombre poderoso en el Señor. Cuenta la historia de este hombre, que cuando Luis Urbay iba a una campaña, los demonios, antes que él llegaba, ya lo nombraban y decían: por ahí viene Luis Urbay, vámonos. Esos están documentados, todas esas cosas. Porque el nivel de autoridad, el nivel de espíritu que tenían estos hombres era poderoso en Dios. Estos hombres vivían para el Señor. Estos hombres no estaban pendientes de la riqueza. Estos hombres no estaban pendientes de las cosas del mundo. Estos hombres estaban pendientes de ejercitar lo que el Señor les había entregado, la autoridad sobre las tinieblas. Entonces, cuando un cristiano, cuando un converso se convierte al Señor, deberían enseñarle todo este tipo de cosas. Es necesario que se le enseñe para que el cristiano comience a buscar los niveles espirituales que él necesita tener en su vida. Porque si a medianoche lo ataca cualquier demonio, a un familiar o a él mismo, entonces tiene que llamar a otro. Pero tú no tienes armamento allí. Tú no eres un soldado del ejército, del cielo. A ti no se te entregó vamos a hablar en el término militar, no se te entregó un Kalashnikov, un bazooka, un R-15, no se te entregó una pistola 9 milímetros. Cáele a tiro a ese demonio. ¿O es que te dieron una pistolita de agua? ¿O es que te dieron un silbato para que solamente tú sirves nada más? A ti se te entregó un espíritu de poder, un armamento poderoso. Dice la Escritura que nuestras almas son poderosas en el Señor. Entonces todo cristiano, todo el que está seguidor de Cristo, todo el que se ha convertido al Señor, todo el que se ha convertido y se ha hecho su discípulo, debe tener ese nivel de autoridad. Debe de tenerlo y mantenerlo, ejercitarlo. Que las enfermedades le tengan miedo. Miedo. Y yo he probado eso, a mí me ha sucedido eso. Yo me he parado delante de personas que estaban endemoniadas y solamente cuando me han visto se han puesto nerviosos, se han puesto. Y han reconocido y el Señor los ha echado fuera inmediatamente. Y sin pegarles gritos y sin nada. Entonces, pero uno debe mantener eso, ejercitarlo con las buenas obras. Debemos orar para el Señor, la misericordia, la bondad. Eso es parte del poder de Dios, aunque a usted le cueste creerlo. Cuando usted ayuda al necesitado, ayuda al pobre, ayuda al menesteroso, cuando usted tiene misericordia, compasión, cuando usted ayuda al indigente, ese nivel de autoridad va creciendo en usted. Ese es un secreto. Ese nivel de autoridad va creciendo porque eso son un mandato del Señor. Y como usted está obedeciendo, entonces los espíritus inmundos de la oscuridad están obligados a obedecerlo a usted. Están obligados.
Porque la presencia del Espíritu está en usted. Porque usted tiene misericordia. Porque usted tiene compasión. Porque usted ora. Porque usted obra. Porque usted pone por obra su fe. Porque usted no es tacaño. Porque usted no es ambicioso. Porque usted no es codicioso. Usted no tiene enemistad con nadie. Pero como una persona que tenga enemistad con otra va a echar fuera un demonio? Si son los dos son demonios. Son del mismo bando. Y Jesucristo dijo que el diablo no puede echar fuera al diablo. Jesucristo lo dijo, un reino no puede ser dividido porque se caería. Una casa no puede ser dividida porque no permanecería. Entonces el diablo no puede echar fuera el diablo. Esos son equipos. Trabajan para la misma tiniebla. Entonces cuando usted es enemistad de un hermano, odia a un hermano, no le gusta a otro hermano por X causa, usted no puede tener niveles espirituales. En usted lo que actúa son espíritus de rol. Esos son los niveles espirituales que no conocemos. Cuando usted critica a su hermano por X causa, cuando usted le dé la vida a su hermano por lo que sea, cuando usted se mete en lo que no se debe, la Escritura dice todo eso, usted no puede mantener un nivel espiritual activo de autoridad, no lo puede mantener. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender, que para que las huestes espirituales se sometan a nuestra palabra en el nombre de Jesús, nosotros debemos estar sujetos a Cristo en todo. En todo. Allí está el secreto. Ejercitar. Yo hablaba con un hermano ayer y me decía el varón, oye, no me dejan crecer. Yo le decía, pero es que la Biblia dice que tú tienes que tener dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, entonces difícilmente tú crezcas. Porque tú estás atado a la opinión de otro, no a la opinión del Señor. Entonces vives enluchado. Tienes que pedir permiso hasta para orarle a una persona, tienes que pedir permiso. Y yo, bueno, esto es algo jalado de los cabellos. Esto no es bíblico, hermano. Tú tienes que tener dominio propio, dice la Escritura. Y eso te lo da Cristo Jesús. Cuando eres consciente de que tienes que ejercitar, las personas que hacen gimnasio van todos los días al gimnasio a fortalecer su cuerpo físico. Todos los días pagan, corren, se ejercitan para mantener un nivel físico activo. Pues de la misma manera tú debes mantener un nivel espiritual activo, fuerte, poderoso en el Señor, ejercitándote todos los días en su palabra. Niveles espirituales. Vámonos a la Biblia. Dice que en la segunda carta de Samuel, dice que en la primera carta de Samuel dice que David, cuando entraba el demonio que había enviado el Señor sobre Saúl, dice que David tocaba el arpa y calmaba al demonio. Fíjense que a través de una alabanza o una adoración tú puedes echar fuera un demonio. A través de una alabanza y una adoración tú puedes echar fuera un demonio, porque la Biblia así lo dice. Porque los demonios odian una alabanza en el espíritu, odian una adoración en el espíritu para el Señor. Entonces tú no puedes hacer cuando tú alabas y adoras al Señor. Se rompen cadenas, ataduras, ligaduras, se rompe todo cuando hay una adoración y una alabanza en el espíritu. Ese es un nivel espiritual de autoridad que la gente debe entender, que cuando alaben al Señor y lo adoren en casa, en la iglesia, en donde estén, que lo hagan en el espíritu,
porque allí se desata el poder de Dios. Hermano Wilfredo, con su comentario. Amén. Vemos a las personas cuando están llenas del poder del Señor. También tenemos aquí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, donde habla la historia de Naamán y del profeta. Había algo que el general Naamán quería darle al profeta, pero el profeta no lo acepta. Y el siervo del profeta, que era Gesí, el hombre dijo: oye, pero este hombre se va a ir por ahí y yo no voy a agarrar nada de lo que él trajo. Dice la escritura que llevaba vestido, llevaba oro, llevaba muchísimas cosas. A todas estas, Gesí se va detrás de Naamán y le dice que el profeta le dijo que le entregara las cosas que el profeta no había querido recibir primero, pero era mentira. Entonces Gesí en oculto va y le quita todas esas cosas y las esconde. Y cuando él regresa, el profeta le pregunta: ¿dónde estaba? Que no te había visto. Y le dice: no, estaba por ahí, y le empezó una mentira, pero el profeta le dijo: por haber tomado las cosas que yo no tomé, ahora la lepra que tenía en la mano la vas a tener tú y tu descendencia por la eternidad. Y dice la escritura que inmediatamente Gesí se llenó de lepra. Vean el poder que tenía, que manifestaba el profeta Elías. Esa autoridad, nada más, solamente lo dijo. Inmediatamente se le pegó la lepra a Gesí. Así, a ese nivel de autoridad, es el que debemos llegar nosotros, mi hermano. Vamos a esforzarnos para obtenerlo. Es fuerte, pero no es difícil. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es fuerte pasar toda una noche orando de rodillas, pero cuando entra en el Espíritu, y si tú lo haces de corazón y tú lo quieres hacer, entonces lo puedes permitir. Hemos escuchado testimonios de hombres como un hermano que se llama Carlos Barranco, que es un testimonio también fuerte de él, un hombre también que Dios lo ha llevado a esos niveles espirituales y niveles de autoridad. Ese hombre es un pastor que Dios ha usado, tiene más de 50 años en el ministerio de él. Y lo vimos en YouTube y lo compartí con algunos de los hermanos porque me gustó la experiencia que este hombre ha tenido de manera espiritual con el Señor y el poder que Dios ha manifestado a través de él, a través de la búsqueda que él ha tenido del Señor y del comportamiento que él ha tenido en el Evangelio. Y así correctamente como a él, también nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando nosotros nos ponemos esa meta, de buscar al Señor. Pero hay algo que nosotros en este tiempo nos hemos conformado nada más con ir a la congregación, nos hemos conformado con medio orar, porque ni siquiera oramos una hora, sino oramos a veces un ratito. Yo soy testigo de eso porque a mí ciertamente me ha pasado en mi vida, en mi vida de aprendizaje en el Evangelio, ciertamente yo la he vivido y así muchísimas personas también. Pero nada más se conformo con esto, con orar un ratito, con leer un versículo y no meditar, y vivir una vida así en el Evangelio. Y vivir de oraciones prestadas, ora por mí, ora por esto, y lo otro. Pero nosotros tenemos también ese poder y esa autoridad que el Señor nos ha entregado y podemos alcanzarla a través de esa justa y esa comunión con el Señor y vivir una vida justa, piadosa y en santidad delante de la presencia del Señor. Y el enemigo sabe eso y él está encargado de romper tu comunión con el Señor y va siempre a intentar hacer que tú participes en pecados ajenos sin tú darte cuenta para que tu santidad se pierda y tu comunión con el Señor se vaya. Muchas veces el enemigo te puede involucrar. Te voy a poner un ejemplo de cómo el enemigo te puede involucrar en estas cosas. Tú eres una mujer que está en tu casa y de repente vas a visitar a alguien, a un amigo, una vecina o a alguien, y en ese momento la vecina se esconde porque debe a alguien y le va a cobrar y le dice: mira, si viene tal persona, dile que no estoy. Y tú lo haces como ella te lo está diciendo, ahí participas del pecado de ella
te contaminas tú, pierdes tu santidad con el Señor, y entonces en esas cosas el enemigo te puede envolver. Como también a mí personalmente me ha pasado que yo he ido a comprar a los supermercados y la cuenta me ha dado de más y la muchacha ha querido cobrarme menos. Y yo me he dado cuenta y yo le he dicho a ella, no, mira, me estás cobrando menos y la cuenta da esto. Ay, ¿verdad? Ay, sí, disculpe, no me he dado cuenta. En otra oportunidad, yo he escuchado a cristianos que le ha pasado eso y ellos lo han tomado como una bendición. Ay, sí, el Señor me dio esa bendición, la muchacha no se dio cuenta, una bendición. Y me cobraron tanto. Ahí el enemigo te está involucrando para que tú participes de ese pecado y tu santidad y tu vida con el Señor se pierda. Automáticamente, entonces así tú andas en el Evangelio y así tú quieres orar, quieres hacer muchísimas cosas y entonces el poder de Dios se puede mover en ti, porque en estos pequeños detalles de tu vida que no te has puesto a meditar en estas cosas, el enemigo está involucrado en pecado. Y por eso también es una de las cosas que a nosotros los cristianos constantemente somos atacados en este frente por el enemigo y ni siquiera nos damos cuenta. Con nuestros familiares. Con nuestros familiares también. Yo incluso también he intentado también involucrarme, mis familiares. Mira, si te preguntan, mi tía que si yo hice esto, tú le dices que no viste. Yo le digo, no, a mí no me meten en sus problemas. Si a mí me preguntan, yo voy a decir la verdad. Así que a mí no me meten en sus problemas. Más bien procuren porque no me pregunten porque yo lo voy a hacer quedar mal. Si a mí me preguntan, yo voy a decir lo que usted hizo. No voy a decir lo que usted está diciendo que yo digo. Entonces muchas veces también el enemigo nos ataca por allí con nuestros familiares. Y nosotros también caemos en la trampa del enemigo. No te juro, yo le digo. Así nosotros actuamos. Entonces así el enemigo también se mete en nuestras vidas y nosotros podemos caer en la trampa del enemigo y perder la comunión y la santidad con el Señor, y esta es una también de las razones por las cuales el poder de autoridad no se puede mover en nosotros, Así es, se pierde la autoridad porque caemos inconscientemente o conscientemente caemos en la tentación. Y buen punto que habla mi hermano. Un pasaje, me bajé del autobús, no me cobraron. Una bendición, conciencia, el enemigo que acaba de atrapar. Fíjense el nivel de autoridad. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 12. Dice, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando una persona está ministrando, cuando una persona está bajo el poder del Espíritu Santo, aún su ropa queda impregnada de esa unción y puede ser llevada a un enfermo y colocada sobre el enfermo y el enfermo sanará. Ese nivel de autoridad. Pero usted no le puede llevar una ropa sucia y hediondísima, ponérsela arriba de algo porque lo va a intoxicar. Entonces, cuando usted su sudor, su chaqueta, por lo menos el hombre que usa chaqueta, que usa pastor, y lo toma el Espíritu Santo, ese baja ese poder sobre él, ese pastor, él se lo coloca a cualquier enfermo y ese enfermo se sana. Porque dice la Escritura que el nivel de autoridad, el nivel de poder, de espíritu queda impregnado hasta en la ropa. Y también el nivel demoníaco también actúa de la misma manera. Porque las personas que practican hechicería, hacen ritos satánicos, hacen sus ritos de brujería, esa ropa que usan ese día queda impregnada de esos espíritus de los cuales ellos invocaron. Y se las colocan a cualquiera y son llenos también de eso. Entonces, el nivel espiritual tienes que ejercitarlo, tienes que mantenerlo, tienes que buscarlo, desearlo. ¿Pero para qué? ¿Para hacerte millonario? ¿Para vender sanidades? ¿Para ofrecerlo por dinero? ¿O para darlo de gratis, como dice la Escritura? Entonces, ese es otro nivel
donde entra espíritu de error y ya el Espíritu Santo no está ministrando en esa persona. Cuando comienzas a vender sanidades, cuando comienzas a cobrar, cuando comienzas o te conviertes en un mercader de la palabra. Yo oía en estos días, no me gusta nombrar a ningún hermano por su nombre, pero puedo decir cualquier comentario que yo oiga. Yo oía a un predicador muy famoso decir que él ha trabajado durante 30 años, 40 años en el Evangelio. ¿Y dónde está su dinero que él se ha ganado? Porque él debería recibir ofrendas de todo tipo, porque él trabaja para el Señor, porque él está restaurando familias, está sanando gente y está trabajando, y él debería recibir ofrendas de la gente. Cualquiera que oye eso tomaría eso como una inspiración para hacer lo mismo, para cobrar por lo que hace. Pero la Escritura dice que lo que de gracia se te dio, dalo de gratis, porque el Señor es quien suple todas nuestras necesidades. Entonces estos niveles espirituales se van perdiendo a causa de nuestra conducta, a causa de querer vivir lleno de riqueza, y ya no opera el Espíritu Santo en uno, sino opera un espíritu de error, y nuestras enseñanzas van cada vez más erróneas. Yo oí a otro predicador muy famoso, muy sonado, decir que él era quien mantenía a los hermanos. Yo digo, oye, eso es cuando ya el nivel espiritual de la santidad se ha ido. Entonces comienzas a operar espíritu de error. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Inclusive dice la Escritura que si el don que se te dio no opera con el Espíritu Santo, ese don te va a matar. Porque no se te puede quitar, porque es intransferible, no se te puede quitar. Pero un espíritu de error entra en ti y te conduce hasta la muerte, a la pérdida de la salvación. Entonces usted puede ver que hay muchas cosas que están aconteciendo en el área de los cristianos. Yo tengo una amiga cristiana, tenía una amiga cristiana que se suicidó. Y así se están suicidando pastores. Hace 6 días se suicidó un pastor. Entonces, ese nivel de espiritual se va perdiendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque comenzamos a operar y nos embarazamos del mundo. Operamos en el mundo y no en lo espiritual. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Amén, hermano. Eso es exactamente así, mi hermano. Los niveles espirituales para muchas personas son difíciles de alcanzar, pero debemos de nosotros procurar tener estos niveles espirituales, tener un nivel de autoridad, que es el nivel que necesitamos actualmente, el nivel de autoridad, el nivel que te permita decirle a una enfermedad sal y que salga, este nivel de autoridad que te permita decirle a una persona que tiene un demonio, sal de él y lo deje. Este nivel de autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía en aquel tiempo y que nos dejó a nosotros como herencia para alcanzarla. En este tiempo son pocos los hombres o mujeres que tienen este nivel de autoridad. Y como comentábamos anteriormente, una de las cosas que nos hace perder y caer en las trampas del enemigo es las cosas que hablamos hace rato. También me ha pasado estas cosas que muchas veces yo me he montado en los autobuses, como lo comentaba mi hermano, y al colector ha cobrado, pero a mí no me ha cobrado, y yo me he dado cuenta que a mí no me ha cobrado. Cuando yo me voy a bajar, yo le pago. Y él se queda mirando, yo le dije, a mí no me cobraron. Luego yo se quedó viéndome así, y digo, bueno, yo pensaría, bueno, este muchacho con él. Pero lo que no sabe es que dentro de mí vive el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios me hace actuar de esa forma. En otra persona no, otra persona se va y no paga.
Pero también en los cristianos también puede ocurrir que cuando el Espíritu de Dios se ha ido, ellos pueden no pagar y tomarlo como una bendición, porque no tienen el entendimiento que nos da el Espíritu y no tienen ese redarguir. Por eso es que muchas veces hay hermanos que están en el Evangelio que hacen cosas malas y el Espíritu no los redarguye. ¿Por qué no los redarguye? Porque ya se ha ido de ellos y ellos ni siquiera se han dado cuenta de eso. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no podemos llegar a darnos cuenta cuando el Espíritu se ha ido de nosotros, porque ya no tenemos el temor y nadie nos redarguye. Entonces, si tú estás en esta situación y tú sientes que haces las cosas malas y que no te pasa nada, entonces examínate, estás muerto espiritualmente, no te has dado cuenta. Así hay muchas personas en el Evangelio muertos espiritualmente y creemos que estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente delante de la presencia del Señor. Aunque estemos dentro de la iglesia, aunque estemos dentro de la congregación, pero si tenemos estos actos. Ahorita hay muchas personas dentro de la congregación muertos espiritualmente y no lo saben. Pero es necesario entender la Escritura y meditar en cada una de las cosas para nosotros poder llegar a entender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Porque el Señor siempre quiere llevarnos por el camino del bien y el enemigo por el camino del mal. Cuando el enemigo quiere llevarnos por el camino del mal, va a poner ciertos tropiezos para que nosotros no tropecemos y ni siquiera nos demos cuenta que nos estamos tropezando. Poniendo, como decimos nosotros los venezolanos acá coloquialmente, una conchita de mango. Una conchita de mango para que nos caigamos. Muchas veces nos caemos con esa conchita de mango. Y no nos preguntamos por qué nos caemos por la conchita de mango, sino que simplemente lo tomamos así nada más. Pero es necesario llegar a este nivel de autoridad en este tiempo. La Biblia dice que en los últimos tiempos nosotros debemos hacer las señales que el Señor hacía, y aún más que Él, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Debemos de luchar con este cuerpo, con esta carne, para vencerla en el nombre de Jesucristo y llegar a estos niveles. Imagina que todas las personas que tienen una iglesia tengan este nivel. Sería maravilloso. La comunidad completamente se convertiría al Señor. La comunidad completamente se convertiría al Señor. La Biblia nos habla que cuando Pedro y Juan predicaron, no se convirtieron primero 3.000 y después 5.000. Cada que predicaban se convertía en una cantidad de personas. ¿Por qué? Porque veían las señales y los prodigios que esta gente hacía en ese tiempo. Entonces, si en este tiempo ocurre lo mismo, entonces las comunidades estarían llenas de hombres y de mujeres de Dios. Pero ahora vemos lo contrario. Vemos una división dentro del pueblo de Dios. Cada cual siendo usado por el enemigo, que ha dividido, trabaja por su cuenta, no interactúan, no se unen. Y esta otra trampa del enemigo que ha hecho que el poder de Dios escasee, que este nivel de autoridad escasee dentro del pueblo del Señor. Una iglesia frente con frente, y ninguna se trata, no se habla, no se visitan, y están frente con frente. No comparten, no se unen, nada de eso. Cada uno trabajando por su lado. Entonces, ahí es donde el enemigo también se ha metido. Y en estas congregaciones que están de esta forma, no se mueve el poder de Dios. Por eso, hay división, hay ego, hay altivez, hay arrogancia, hay unanimidad. Nadie se une. Entonces, mis hermanos, estas son las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta y empezar en este tiempo a actuar y a predicar y a vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Niveles de autoridad. Niveles de autoridad es lo que se necesita en este tiempo. Difícil no es. Todo lo puede el Cristo como fortaleza. Porque el Señor es nos da la fuerza para nosotros. Si nosotros lo deseamos, Él nos va a ayudar. Si lo deseamos. Porque todo aquel que busca, todo aquel que toca se le abre, todo aquel que busca haya. Porque todo aquel que pide se le da. Así lo dice la Escritura. Entonces debemos tener en cuenta eso. Lo llamamos nosotros. Así es, hermanos, niveles de autoridad. ¿Cómo mantener el nivel de autoridad? En el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice: entonces llamando Jesús a los 12, el discípulo le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La Escritura aquí es clara cuando dice toda enfermedad. Toda enfermedad.
Así que no hay enfermedad que un cristiano en el poder de Dios no pueda ser sanado, no pueda sanar. Cáncer, COVID, úlceras, ataques epilépticos, baja y alta presión, cáncer de hígado, quistes en los ovarios, quistes pulmonares, toda enfermedad. Entonces, el Señor le dio esa potestad a la iglesia para sanar toda enfermedad y echar fuera todo tipo de demonios, de todos los niveles. Pero necesitamos los niveles espirituales adecuados para poder hablarle a estos demonios y que los demonios obedezcan. Obedezcan sin estar gritándolos. Obedezcan sin estar dándole golpe a la gente por la frente y echándolos al piso. Empujando a la gente para que se caigan. Y los hermanos con una carretilla allí a la amarrar para recogiendo gente. Los demonios deben salir de los cuerpos porque ellos son espíritus y deben salir. Y las personas deben mantenerse. Algunos, dice la Escritura, que daban voces y había una evidencia de que habían abandonado. Pero no todo era así. No todo era así. Hay diferentes manifestaciones. Unos se niegan, unos quieren pelear, pero a la voz de Cristo todos se rinden. A la voz del Señor todos se arrodillan. A la voz del Señor tienen que postrarse, porque así lo demuestra la Escritura. Y Él le dio esa potestad a su iglesia. Hemos llegado al final del programa. Hoy es viernes, fin de semana. Esta noche en muchos lugares hay vigilia. Muchas congregaciones llaman a vigilia los días viernes, pero en los barrios siguen bebiendo caña, siguen formando parrandas. Allí es cuando usted puede ver el nivel de autoridad de esta vigilia. Pareciera que no pasará nada, porque en los barrios se siguen y aumentan las parrandas, aumenta la violencia, aumentan las cosas. Y las vigilias siguen sin pena ni gloria. Pero es necesario que la sigan haciendo, pero en el espíritu y buscando niveles de autoridad. Me acompañó mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María en la mensajería, nuestro hermano Rixi Bueno nos controla y quien les habla el profeta de Pie de la Rosa. Les bendecimos, deseamos un fin de semana lleno de bendiciones en Cristo Jesús. Lo invitamos para el día miércoles a las 8 de la mañana a una cita en casa con Jesús. Le bendecimos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. ¡Chao!